¿Qué diferencias cree usted que podrían establecerse entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? En primera medida, antes de establecer las diferencias, es importante tener en cuenta qué es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por un lado, el derecho internacional humanitario se enmarca dentro de normas jurídicas a nivel internacional que hacen referencia o que se materializan en los protocolos de Ginebra y los protocolos adicionales a este. El derecho internacional humanitario está caracterizado por ser quien regule la guerra en tiempos de hostilidades entre los diferentes estados, mientras que los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos es el que regula todo aquello que hace parte de la persona y permite materializarse como individuo. En esta medida, las diferencias que podrían establecerse son, principalmente sobre el derecho internacional humanitario se aplica específicamente en momentos de guerra, mientras que el derecho internacional humanitario o los derechos humanos se aplican y son exigibles tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Otra diferencia esencial de estos es su origen. El derecho internacional humanitario tiene orígenes en movimientos políticos a nivel internacional para regular la guerra de los estados. Esto viene ya desde tiempos ancestrales y desde antes del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII. Mientras que los derechos humanos tienen su origen al interior de los estados. Al interior de los estados se gestan diferentes corrientes, ya sean positivistas o naturalistas, que hacen referencia al carácter de los derechos humanos. Por un lado, digamos a nivel internacional, al internacionalizarse los derechos humanos, el positivismo hace referencia a que todos somos dueños y posibles merecedores de tener derechos humanos, mientras que el positivismo solo hace referencia a que aquellos estados que tengan tratados de derechos humanos pueden hacerlos exigibles en tiempos de paz como de guerra, pero eso ya depende de la posición de cada estado y la posición del sistema internacional con respecto a estas dos figuras. Bueno, yo diría que la principal diferencia es en qué momento se aplica, ya que los derechos humanos se aplican en todo momento, mientras que el derecho internacional humanitario se aplica en momentos de guerra. Además, también es el sujeto a quien le cae ese derecho, ¿no? Los derechos humanos se supone que son violados por el Estado, tienen que ser garantizados y protegidos por este también, mientras que el derecho internacional humanitario le puede caer, digamos, adentro del ejército a combatientes alzados en armas. Como dice el derecho internacional humanitario, las partes en conflicto. Bueno, en primer lugar, los derechos humanos son el conjunto de normas, procedimientos y principios los cuales protegen de manera universal a todos los hombres y mujeres. En su promoción y protección se encarga el Estado. Además, sus principios están establecidos principalmente en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Y su carácter es permanente. Por el contrario, el derecho internacional humanitario solo es aplicable en época de guerra. La protección y la promoción está encargada de las partes beligerantes y sus principios están principalmente establecidos en los convenios de Ginebra y en los 3 protocolos. La diferencia primordial entre derechos internacionales humanitarios y los derechos humanos recae principalmente en que el derecho internacional humanitario hace referencia a los límites o unas garantías mínimas que tiene que haber frente a los conflictos, es decir, busca humanizar la guerra, mientras que los derechos humanos son las garantías que debe tener toda persona per se, en el orden de que los derechos son inalienables y que por ende le son intrínsecos a la persona. La diferencia radical entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos radica principalmente en que el derecho internacional humanitario está establecido para limitar el ejercicio de los estados frente a la guerra, es decir, humanizar la guerra, aunque es un poco contradictorio, pero esa es la idea y el fin del derecho internacional humanitario. En cambio, los derechos humanos están establecidos para generar justamente los derechos que tienen todas las personas frente al Estado, ante las demás naciones y simplemente por ser personas. ¿Sabe usted sobre la situación actual de los diálogos de paz? ¿Cuál es su posición frente a estos y cree que representan una solución para el conflicto? En primer lugar,
lugar, los diálogos de paz se volvieron a reiniciar este 23 de octubre, el miércoles pasado, teniendo en cuenta un receso que tuvieron desde junio de este mismo año. Estos diálogos de paz que se vuelven a retomar en La Habana, Cuba, por parte del gobierno y la guerrilla de las FARC, hacen énfasis en el punto de participación política. La idea es poder cerrar pues los dos primeros puntos. El primero ya se cerró, que es el todo en cuenta de desarrollo agrario, y este segundo, que es de participación política. Evidentemente los diálogos en estos puntos han tenido una extensión bastante amplia, teniendo en cuenta que son temas demasiado álgidos y la diferenciación y distancia que encuentran ideológicamente el gobierno y las FARC. Por otro lado, mi posición frente a los diálogos de paz es totalmente positiva. Considero que es una forma bastante interesante de darle solución a este conflicto, y esto en consecuencia de responder la tercera pregunta, es que si los diálogos de paz hacen referencia o dan solución a un conflicto armado. En primera medida, la firma del acuerdo entre la guerrilla y las FARC no va a solucionar el conflicto en Colombia, porque el conflicto tiene muchos matices y el conflicto no solo se enmarca dentro de la lucha armada. Entonces, en primera medida, puede reducir una parte del conflicto, que sería la lucha guerrillera contra el gobierno y fuerzas militares, y por otro lado, el gobierno tiene que seguir trabajando en una época de posconflicto para dar solución a otros conflictos. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es de los conflictos más altos que existen en este país. Entonces, pues aunque se dé una solución a un conflicto que ya llevamos más de 5 décadas, también el gobierno y las partes y las bases sociales tienen que trabajar para dar consecución a un conflicto que es totalmente integral y hay que revisarlo de manera estructural. Yo creo que saber la situación actual como un ciudadano colombiano común y corriente es muy difícil, ya que esto no es una negociación que esté abierta al público en realidad. Lo mucho que uno puede ver como ciudadano colombiano es, digamos, los discursos, más como una imagen del proceso de paz que dan pues las partes negociando, pero que en realidad se toquen los temas vitales. Para el público colombiano eso no está sucediendo, entonces no te puedo responder si esa es la situación actual. Actualmente, pues con respecto a los procesos de paz, lo que se está debatiendo es si la presidenta se debe enfocar principalmente en su reelección y buscar la participación política para ello, o si se debe concentrar y enfocar en las conversaciones de paz de La Habana. Pues este es el debate que se está actualmente llevando a cabo. Además, pues expertos académicos en resolución de conflictos también están recomendando a las partes que están en la conversación que deben incluir a mediadores internacionales. Sin embargo, en las partes, principalmente las partes del gobierno, lo que están diciendo es que lo que se está estableciendo en este momento y lo que se ha pues desarrollado a través de la conversación se ha desarrollado sin necesidad de un mediador, y que no debe entrar en ningún momento pues intervención internacional, aparte de la de Cuba y la de los países que están participando también en las conversaciones de paz como mediadores. Bueno, mi posición respecto a lo que acabo de decir es que, a pesar de que el presidente está en todo su derecho de buscar la reelección, también nosotros los colombianos y los mediadores, los que están en la conversación, tienen también todo su derecho de seguir las conversaciones de paz, enfocadas pues a buscar de una vez la resolución del conflicto, que ya lleva más de casi 70 años. Y bueno, la solución al conflicto es que pues las conversaciones no paren, sino que sí. Bueno, considero que los diálogos de paz en primera medida buscan pues efectivamente solucionar el conflicto armado que se ha venido dando en el país durante más de 60 años. Sin embargo, considero que las FARC están planteando puntos más o menos que quieren reformar o por lo tanto sustituir como tal la Constitución del 91, y por ende no pueden llegar a solicitar tal transformación de manera tan radical como es la participación política de ellos pues en el país. Digamos también frente al sistema de tierras, ellos buscan una participación directa, eficaz y efectiva que realmente no pueden llegar a tener por la falta de legitimidad que han venido pues estableciendo durante la guerra, y por ende pues no tienen ninguna legitimidad que ellos lleguen a entrar
a discutir temas que son netamente del Estado. Frente a los diálogos de paz, yo enterada, así 100% no estoy, sé que están reanudando los diálogos últimamente, sé que las FARC establecieron unos puntos en la agenda, de los cuales han solucionado únicamente 2, y creo que estos mismos no van a contribuir para la finalización de un conflicto armado en Colombia que lleva tantos años. No estoy diciendo que deberíamos seguir matándonos porque realmente no es así, pero creo que el conflicto armado, estos diálogos lo que está generando es una esperanza en las víctimas, las cuales no van a permitir realmente que se dé un desarrollo efectivo del conflicto armado. Es por esto que creo que las FARC primero están exigiendo demasiadas cosas que no deberían exigir. La participación política se da simplemente por el hecho de ser ciudadano, y por esto creo que los diálogos de paz realmente van hacia ningún lado, van hacia un fin, van realmente como a la posicionamiento político de Colombia frente a los demás estados. ¿Qué tan viable considera la amnistía en las negociaciones de paz teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario? Para comenzar, quiero decir que considero la amnistía totalmente viable en términos de que la amnistía significa quitar toda aquella responsabilidad penal por delitos cometidos y sobre todo delitos que sean de lesa humanidad. Si bien existen 3 tipos de amnistía a nivel internacional, una de ellas, que son las amnistías excepcionales, podrían ser perfectamente aplicables a aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Pero, si bien el marco, no solo hay que tener en cuenta el marco jurídico, sino también el marco social, económico y cultural en el que vivimos. Evidentemente, en esta medida la amnistía no sería totalmente viable, pues la sociedad muchos sectores y facciones sociales no están de acuerdo con que se le amnistíe y se retrotraerán todos los efectos de los delitos cometidos por las FARC. No obstante, pues si bien no haya una amnistía, se puede dar que haya un juicio político a las FARC en donde pues den perdón, reconciliación, olvido, todos estos temas que se enmarcan dentro de esa época y era de posconflicto. Asimismo, si la amnistía no es viable en una sociedad como la colombiana, puede que, aparte del juicio político que se le haga a las FARC, se haga también una Asamblea Nacional Constituyente, en donde todos partimos un nuevo pacto político, un pacto jurídico, un pacto social, en donde tanto las FARC como las fuerzas militares que también han cometido delitos de lesa humanidad, pues desde mi postura, evidentemente los marcos jurídicos en la mayoría de los casos no lo reconocen, también se debe pactar, por eso propongo esa Asamblea Nacional Constituyente, se debe pactar ese nuevo contrato social donde todos podamos converger en una sociedad distinta, con paz y con justicia social. Yo consideraría que la flexibilidad que da el derecho internacional humanitario con relación a la amnistía es la de olvidar crímenes que hayan cometido las partes beligerantes, solo si estos crímenes no hacen referencia a los que están estipulados en tratados internacionales, como lo es el Estatuto de Roma, es decir, crímenes como de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión o genocidio. Efectivamente, el derecho internacional humanitario busca una reinserción de las personas que hicieron parte del conflicto. Sin embargo, la amnistía, sobre todo en la situación de Colombia, no es posible y no es viable, en cuanto que se tiene que considerar también los derechos de las víctimas y una reparación, una verdad que busca estos derechos de las víctimas no tiene cabida cuando hay una amnistía total por parte del Estado frente a sus actores armados. Pues en cuanto a la pregunta de la amnistía, creo yo que es muy complicado venir a juzgar a todos los involucrados en el conflicto armado. Esto se debe a que no solamente existen guerrilleros en el conflicto, sino también están los militares, y los militares tienen un punto muy importante, puesto que ellos actúan, tanto los guerrilleros como ellos, actúan bajo las órdenes de las demás personas, de los cabecillos. Entonces, la amnistía lo que generaría sería un perdón a todos, a lo cual yo no estoy de acuerdo. Se tiene que llevar, es una amnistía paulatina, es decir, cautelosa, puesto que primero los cabecillos tienen que ser juzgados. Ellos son los ideólogos de los problemas. Los jefes militares, quienes han ordenado matar a miles de personas, miles de ciudadanos civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, y tanto a guerrilleros, ellos también deberían ser juzgados, pero bajo el fuero penal militar.
¿Por qué? Porque no es posible que vengan a juzgar a una persona que está siguiendo órdenes de la misma manera que están juzgando a un ciudadano que actúa bajo las órdenes de otro, bajo un principio de comunismo, de unas ideologías totalmente diferentes a las que tiene establecido el Estado. ¿Está usted de acuerdo con que no se le abra proceso a todos los actores del conflicto armado, como lo propuso en la Asamblea de las Naciones Unidas el presidente Santos? En primera medida hay que tener en cuenta que esta propuesta viene de un marco jurídico para la paz que se propone desde el gobierno, en donde solo se culpa a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. Si bien este marco jurídico para la paz fue aceptado y aprobado de manera exequible por la Corte Constitucional, yo no estoy de acuerdo con que solo se castiguen a los máximos responsables. De hecho, mi postura es la necesidad de una amnistía total a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Esto no significa que haya un rango de una impunidad total frente a los delitos cometidos por la guerrilla de las FARC. Si bien hay una impunidad al no castigar de manera punible, digámoslo, en materia penal, a todos aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, se pueden pedir otros mecanismos de solución y de acusación también a las FARC por sus delitos. Por eso mismo yo antes planteaba la necesidad de un juicio político a las FARC, lo que no significa que sea necesario una condena penal, porque recordemos que las FARC tienen un proyecto político, si se quiere decir revolucionario, en donde es importante la caída política de aquellos todos dirigentes de los diferentes bloques, tanto en el Congreso y las otras esferas políticas. Por ello no considero viable la propuesta del gobierno que hace referencia a que los máximos responsables deben tener una responsabilidad penal frente a sus delitos cometidos. No en ningún momento estaría de acuerdo con que no se les abra un proceso judicial a todos los actores involucrados en el conflicto armado. Sin embargo, bajo un marco de un proceso de negociación, de un proceso de paz, yo creería importante no llevar a cabo un proceso judicial a aquellos actores los cuales no hayan cometido crímenes grandes. ¿Qué me refiero con crímenes grandes? Como internacionalista que soy, me atendría a los crímenes que considera la Corte Penal Internacional para juzgar, que son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio y los crímenes de guerra. En caso tal de que uno de los actores involucrados haya cometido alguno de estos crímenes, lo más correcto sería que se les abriera un proceso judicial. En cambio, los que no han cometido estos crímenes, pues, digamos, en aras de la paz, pues sí se podría, digamos, dar una amnistía o un indulto en ese caso. Estoy de acuerdo principalmente por dos cosas. La primera, esto representa una estrategia para la consecución de los procesos de paz, para atraer a los integrantes de la FARC a que entreguen sus armas, y en segunda instancia porque no todos los integrantes de la FARC han sido partícipes de crímenes. Estoy de acuerdo parcialmente con la postura del presidente Santos en cuanto a que habría una congestión del sistema judicial y de la rama judicial por la cantidad de procesos que se abriría a todos los actores armados. Sin embargo, sí debe haber un seguimiento frente a aquellas personas que no fueron cabecillas, sino que cumplían órdenes en la medida de que tiene que asegurarse de alguna forma los derechos de las víctimas en cuanto a la reparación y la verdad. Bueno, frente al discurso de Santos, yo estoy pues de acuerdo en cierta medida, puesto que yo como persona no estoy de acuerdo en que vengan a juzgar a todas las personas involucradas en el conflicto armado. Hay civiles que están involucrados en el conflicto de manera externa, pero que simplemente por vivir en un sitio donde hay conflicto se ven involucrados en el mismo. Entonces no podemos generar como estos mismos juzgamientos a estas personas. Además, si se juzgan a todos, habría una congestión muy fuerte en el sistema judicial, y si Colombia en este momento no puede manejar todos los casos que se le presentan, es imposible que vayan a manejar involucrados también, incluidos todos los casos que vienen de la guerra. ¿Considera que la reparación de las víctimas en Colombia ha sido eficaz, pertinente y cumplida? Recordemos
que el inicio de reparación a las víctimas, el más reciente, se asienta en la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto armado. Si bien esta ley tiene un marco bastante amplio en donde hace referencia a la reparación de las víctimas y más pues la reparación materializada en la restitución de tierras, no ha sido un elemento eficaz ni cumplido para reparar a todas las víctimas del conflicto. ¿Por qué? Porque si bien se han restituido o se han hecho procesos de restitución de tierras, estos procesos de restitución tienen un problema muy grave, y es que el gobierno está restituyendo tierras en donde todavía se asientan grupos paramilitares. Si bien pues se dio un proceso de desmonte paramilitar, el paramilitarismo sigue convergiendo en las diferentes zonas del país. Entonces no es lógico hacer una reparación de víctimas a través de las tierras, devolviéndole tierra al campesino donde todavía hay fuerzas paraestatales. Asimismo, si bien la reparación no solo se asienta en lo que conocemos como la restitución de tierras, sino en otros temas que pueden llamarse no de reparación, sino de indemnización, porque la reparación tiene otros sentidos que ya son pues económicos, sociales, culturales. Es importante tener en cuenta que la reparación todavía no ha sido eficaz ni cumplida. El gobierno cuenta con los recursos, cuenta con la fuerza pública, cuenta con muchos mecanismos para poder reparar a las víctimas. Yo creo que el problema de esto se sienta en una voluntad política del gobierno para eliminar a todo grupo paraestatal existente dentro de nuestro territorio. No me parece que haya sido ni eficaz, ni pertinente, ni cumplido, ni por parte de la guerrilla, ni por parte del ejército. No hay que pensar que los únicos que cometen crímenes en esta guerra es la guerrilla, porque el ejército ha sido responsable de muchos masacres. Y digamos que la reparación a las víctimas es una parte muy importante para pensar en un posible posconflicto. A la hora de considerar que en Colombia haya paz después de tanto tiempo, tantas víctimas, tantos heridos, es que por lo menos los actores involucrados en crímenes serios pidan perdón en primera instancia, se remunere a las víctimas si perdieron su hogar, si perdieron familia. Y si vemos, digamos, la historia de todas las masacres sea perpetradas por la guerrilla, por el ejército, jamás se ha pedido perdón. Entonces en ese caso no ha sido pertinente, eficaz, pues al momento, o sea, los ejemplos que vemos que se ha pedido perdón, pues ha sido en un rango de tiempo muy largo, entonces ahí se quita toda la eficacia. Entonces yo creo que la respuesta sería no. Por ejemplo, las víctimas de Pueblo Bello, Antioquia, no han sido reparadas ni eficaz ni pertinentemente, ni en lo económico ni en lo simbólico. El monumento aún no ha sido construido a las víctimas y hay familias aún que interpelan ante la justicia para recibir su reparación económica. No, evidentemente para mí todo el proceso de la reparación de las víctimas acá en Colombia ha sido ineficaz. No ha habido un cumplimiento por parte del Estado, a pesar de que se han conformado diferentes corporaciones e instituciones que pretendan o que tengan como propósito ello. La falta de intervención del Estado, de cumplimiento del mismo frente a sus mismas disposiciones, no es verdad, no la llevan a cabo, no hay un seguimiento propio, concreto, que dé cuenta de ese proceso, y por lo tanto lo que hace es que sea esto más simbólico que realmente algo eficaz y material que se pueda llegar a materializar en la realidad. Esto se da frente a la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley es tan abstracta y tan utópica que no permite que se dé realmente una reparación a las víctimas efectiva. Esto se da, por ejemplo, hay un caso muy conocido que es el caso de las Pavas. Y este caso lo que hace y lo que permite es que lo que hizo fue generar mucho más importancia, darle mucha más importancia a las multinacionales que a los mismos involucrados en el conflicto. Entonces, ahí la pregunta surge, ¿realmente funciona la ley de víctimas? Esto quiere decir que es tan utópica la ley y tan abstracta que no va a permitir que sea una reparación fuerte a las víctimas.